Muy buenas tardes, soy Jacqueline Peña y con mi compañera Carolina Valencia vamos a hacer la siguiente presentación. Esta presentación está dedicada a la vida de un hombre que percibió claramente los problemas de la pedagogía de los años 20. Este pedagogo llamado Celestin Fresnel, ¿sí? Celestin Fresnel nace en la aldea de Gars, en el sur de Francia. Nace el 15 de octubre de 1896. Él nace en una familia de campesinos que trabajaban como tejedores, pero que se preocupaban de fomentar en su hijo una buena educación. E incluso Fresnel siempre tuvo una vocación educativa. La vida sencilla de sus padres, el trabajo duro en el campo y las animadas fiestas del pueblo lo llevaron a desarrollar un vínculo profundo con la naturaleza y la vida sencilla y natural del campesino. Fresnel inició sus estudios en la École Normale, era un instituto de formación de profesores de Niza, en el sur de Francia. Sin embargo, 3 años después fue reclutado por el ejército, habiendo recibido una grave herida de bala en los pulmones. Pasó su periodo de recuperación de 4 años en el hospital estudiando obras de escritores educativos como Rousseau, Pestalozzi, Montaigne, Ovidio de Crowley. Se considera que a causa de la lesión que tuvo Fresnel, fue responsable de la naturaleza de sus innovaciones educativas. Fresnel accedió a su puesto de trabajo como profesor en una escuela del pueblo en la Côte d'Azur de France. De ahí que Fresnel centró su concepto de escolarización en torno a la libertad del niño, conocido como fundador de l'École moderne française. Esto es un tipo de escuela que se esfuerza por brindar a los niños de todos los estratos sociales el mismo acceso a la educación. El objetivo final de Fresnel era lograr las mismas oportunidades educativas para los niños de todos los estratos sociales y la eliminación de la injusticia social. En 1925 conoció a la artista políticamente activa Elise y junto con ella fundaron un internado coeducativo cerca de Vence, en Francia, rodeada de naturaleza con parques infantiles, una piscina y numerosas oportunidades para que los niños tuvieran un desarrollo creativo. La escuela proporcionó un lugar ideal para la implementación de los ideales educativos de los Fresnel. Sin embargo, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Fresnel era miembro del Partido Comunista de Francia en 1926 a 1948. De ahí fue arrestado y fue llevado al campo de internamiento francés. Tras su liberación en 1941 se publicó su libro L'École moderne française, la escuela francesa moderna. Ahí en ese libro resume sus ideas pedagógicas. Sus ideas pedagógicas se afianzaron tanto que la escuela Fresnel fue declarada escuela de experimentación en 1964 y en escuela pública en 1991. Fresnel participó en numerosos congresos y conferencias nacionales e internacionales donde conoció personalmente a María Montessori, Ovidio de Crowley, Adolfo Ferrer, entre otros. Cuando Fresnel muere, su esposa Elise asumió la responsabilidad de difundir la pedagogía de Fresnel. Incluso hoy en día hay varios movimientos Fresnel cuyos miembros son profesores y educadores de todo tipo de escuelas y aún siguen siendo activos hasta el día de hoy. Fresnel se empeñó en llevar a la práctica una pedagogía activa, que debería ser además una pedagogía popular porque está vinculada tanto en el medio que se trabaja como a los intereses de los niños. La propuesta de Fresnel no radica solo en el hecho de dar un papel activo al niño, sino en construir una escuela viva, continuación natural de la vida familiar, de la vida en el pueblo, de la vida del medio. Fresnel tuvo unos principios fundamentales y generales de su sistema pedagógico. ¿Cuáles fueron? Uno de ellos, expresión, comunicación y creación, ¿sí? Esto quiere decir que son funciones prioritarias del individuo que permiten al niño construirse como persona. El otro principio fundamental es el tanteo experimental. El niño, a partir de lo que sabe, conoce y adquiere otros saberes,
Al mismo tiempo se pone en marcha un método de búsqueda, medios de adquisición, un espíritu crítico. En la vida cooperativa y participativa, el niño aprende a realizar las tareas escolares escritas y prácticas, ayudando a los demás en trabajos de equipo. Esto se le da sentido como de responsabilidad. Relación escuela y vida, las enseñanzas parten de la observación cotidiana. Entonces los principios de Freinet tienen importantes consecuencias pedagógicas, entre las que se encuentra autonomía, responsabilidad, socialización, cooperación y vida cooperativa. Ahora mi compañera Carolina va a explicar la inspiración progresista de Freinet y algunos datos importantes sobre él. Muchas gracias. Bueno, chicos, en su tiempo, Celestin Freinet consideraba la escuela que existía o el método de enseñanza como la école Caserne. ¿Qué significa la école Caserne? Una escuela de barracas. ¿Qué significaba esto para él o qué significó? Básicamente pues que el entorno no era adecuado para los niños, las aulas eran totalmente oscuras, el ambiente era pues totalmente sombrío, conformado por maestros autoritarios que solamente se dedicaban a impartir conocimiento de manera muy general y el único propósito era la memorización de textos y de información. Cuando Freinet se enfrenta, digamos, a la pedagogía, se encuentra o se ve incapaz de enseñar utilizando estos métodos, pues no se siente cómodo con la idea de que el maestro sea una persona catedrática de netamente información, mientras que los alumnos callan y no dan su opinión. Es por eso que Freinet empieza a adoptar una posición progresista. Se familiariza con los enfoques de María Montessori, Hermann Lietz, entre otros autores, que lo llevan a proponer y a fomentar el desarrollo de fortalezas desde el ser, desde el niño o cada estudiante, y así trabajar en base a ellas. Como resultado de estos enfoques y estas investigaciones que hace Freinet, podemos encontrar que nos guía hacia un nuevo diseño de escuela francesa. Su enfoque era que todos los niños debían tener el mismo acceso a la educación. Entonces, en el corazón de su escuela, él lo que hace es desarrollar la personalidad de los niños desde la comunidad, es decir, desde lo social. Entonces, lo que podemos observar es que desde la escuela los niños aprenden socialmente a servir y a su vez a colaborar entre sí, para que de esta manera se direccionen en un futuro como hombres y mujeres eficientes para contribuir de manera equilibrada. Esto es un enfoque mayormente progresista desde lo social, encontrando de esta manera como principio fundamental el principio de libertad en diferentes áreas como trabajo, materiales de clase y expresión. Esto es todo lo que compone la propuesta de la nueva escuela de Freinet. Como resultado de todos estos cuestionamientos y de todos estos enfoques y estudios que empieza a adoptar Freinet, encontramos unos recursos que podemos remarcar a través de su trabajo. ¿Cuáles fueron esos recursos que implementó o técnicas pedagógicas para facilitar el aprendizaje?
Fue pionero en la introducción de los medios de comunicación dentro de la escuela, implementando textos libres, revista escolar, la biblioteca de trabajo, asambleas de clase. Todo esto era realizado por los niños, para los niños, sin límites de tiempo, sin temas en específico, porque la idea era que cada niño plasmara lo que deseaba plasmar y empezaran a encontrar necesidades y soluciones entre ellos mismos para poder aprender del entorno más que todo y desde la parte colaborativa. Su propuesta era más basada en el aprendizaje espontáneo a base de pruebas, ensayos y errores, de acuerdo a la dinámica y necesidades de cada niño o de cada alumno. Entonces, como hablaba ya que anteriormente, todo esto lo basó en aplicación de métodos de tipo experimental, con el principio de cooperación y trabajo en equipo, que era lo que se buscaba pues al final. Además de esto, lo que ya habíamos hablado, plantear problemas y buscar soluciones que les ayudara a la realización de proyectos, así como cuestionarse sobre su entorno. Esta libertad que permitía, la libertad en los niños permitía la apertura de sus sentimientos y emociones, además de que pudiera elegir cómo expresar sus ideas, cómo expresar lo que deseaba expresar sin limitaciones. El respeto por la individualidad del niño fue lo primordial. Siendo así la importancia de su trabajo esencial para muchas investigaciones y aplicaciones, ya que él transforma esta visión de las tareas y de los trabajos de los niños desde un enfoque social y útil, desde una concepción de una vida escolar organizada y con propósito, que en el futuro se verá reflejado en el entorno social. También es importante su trabajo porque fue precursor de que el trabajo escolar tuviera un sentido, una utilidad y una función. Y finalmente fomenta la participación en el aula, ya haya sido en sus tiempos y en los nuestros. También es importante conocer y hablar de él, porque si bien todo lo que conocemos hoy en día es de carácter participativo y es social, y compartir nuestras ideas entre todos siempre enriquece el conocimiento. Entonces, todo esto basado en la comunicación y el desarrollo se encamina, se enruta a la construcción de nuevos conocimientos. Eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.